Creemos que el sol saldrá mañana, que el agua quita la sed y que todo efecto tiene su causa. Para Hume, esas certezas no son verdades grabadas en la realidad, son hábitos de la mente, y esa idea lo cambia todo. David Hume convirtió una intuición audaz en un programa filosófico. Lo que sabemos nace de la experiencia y se fija por costumbre. No levantó catedrales metafísicas, miró de cerca cómo sentimos, recordamos y esperamos. Este es un viaje por sus ideas esenciales y por qué siguen importando en la actualidad. Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711. Su padre murió cuando él era un niño y su madre se ocupó de su educación. Con apenas 12 años ingresó en la Universidad de Edimburgo. Probó derecho, pero le atraían las matemáticas, los clásicos y, sobre todo, la filosofía. Para escribir con calma se trasladó a Francia. Pasó temporadas en La Flèche, el colegio jesuita por el que había pasado Descartes. Allí terminó, con 28 años, su obra más ambiciosa, El Tratado de la Naturaleza Humana, publicado en 1739. Pero el resultado no fue el esperado. El libro se leyó poco y muchos lo juzgaron oscuro. Hume no se rindió. Decidió reescribir sus ideas con más claridad. Mientras tanto, trabajó como tutor y secretario en misiones diplomáticas que lo llevaron a Viena y Turín. Esos años le dieron algo más que un salario, le dieron mundo y perspectiva. De vuelta a Edimburgo, aceptó un puesto de bibliotecario en la Advocates' Library. Aquel mar de libros fue el impulso perfecto para un proyecto distinto. La historia de Inglaterra, publicado en 6 volúmenes entre 1754 y 1762. Esta vez, conquistó al público. Durante décadas fue el libro de historia más leído en lengua inglesa. Su humor seco y su manera pausada de conversar lo hicieron habitual en los salones ilustrados. En pensamiento, Hume era un escéptico. En el trato, alguien cordial que prefería la serenidad y la amistad a la disputa constante. Su vida dibujaba un patrón claro. Un comienzo brillante pero frustrante, una reescritura paciente y un éxito inesperado en otro terreno. El pensamiento de Hume se entiende dentro del empirismo británico. Con Locke, la mente dejó de ser depósito de ideas innatas y pasó a verse como una tabula rasa donde la experiencia deja huella. Berkeley empujó más esa intuición. Esse est percipi. Ser es ser percibido. La materia independiente de toda percepción es, como mínimo, dudosa. Hume recoge ese legado y lo vuelve más radical. No postula ideas innatas ni sustancias ocultas. La mente funciona como un teatro donde desfilan percepciones. Distingue impresiones, vivas e inmediatas, el calor, el dolor, el trueno e ideas, copias atenuadas en el recuerdo e imaginación. Con ese material, el pensamiento se mueve por asociaciones. De esta manera, la mente enlaza ideas por semejanza. Una cosa evoca otra parecida, por contigüidad. Cosas cercanas en espacio-tiempo se conectan y por causa-efecto, tras muchas repeticiones, esperamos que un tipo de hecho siga a otro. Para Hume, esto no revela una necesidad escondida en el mundo. Revela hábitos formados por la experiencia. Aquí aparece su punto clave. De la causalidad no percibimos una conexión necesaria. Lo único dado a los sentidos es la conjunción constante entre tipos de eventos. La expectativa de que uno siga al otro nace del hábito. Por eso, la causalidad guía la vida práctica, pero su fuerza procede de la repetición y el aprendizaje, no de una visión directa de la necesidad. En contraste con el racionalismo, la razón ordena lo que la experiencia ofrece. No fabrica certezas absolutas. Esta perspectiva perfila una mente asociativa
que aprende por repetición y patrones. Con este marco queda preparado el terreno para su análisis de la inducción y sus críticas a creencias arraigadas. El centro de todo será entender la causalidad como hábito. En el marco newtoniano, el mundo se describe como una gran máquina regida por leyes universales. Hume planteó un giro incómodo. Al observar lo que llamamos causa, no aparece ante los sentidos ninguna necesidad. El ejemplo clásico es el de una bola de billar que golpea a otra y la mueve. Lo que percibimos es el contacto y luego el movimiento, pero nunca una conexión necesaria entre ambos. Esa conexión la construye la mente a partir de la repetición. La causalidad funciona así como una expectativa psicológica. Tras ver muchas veces que un hecho sigue a otro, la mente, por hábito, anticipa que la secuencia continuará. No hay un fundamento lógico que garantice ese paso del pasado al futuro. Hay una inclinación aprendida. Aquí surge el problema de la inducción. Ninguna regla de la razón demuestra que el futuro replicará el pasado. Decir que el sol saldrá mañana expresa una expectativa reforzada por innumerables amaneceres previos. No es una conclusión necesaria. La costumbre resulta práctica e inevitable, pero no constituye una garantía. La crítica alcanza el corazón del trabajo científico. Las leyes se formulan a partir de observaciones repetidas y se sostienen mientras describen con éxito la regularidad de la naturaleza. Para Hume, incluso la gravedad newtoniana funciona como una creencia fuerte, cimentada en la repetición de fenómenos, siempre abierta a revisión si la experiencia cambia. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Se confía en que la luz se encienda al pulsar el interruptor, en que un medicamento alivie el dolor, o en que una estrategia financiera siga rindiendo. No hay una certeza lógica detrás. Hay patrones aprendidos. La consecuencia es nítida. La causalidad no reposa en un fundamento racional accesible a los sentidos, sino en un mecanismo psicológico de hábito y expectativa. Vivimos apoyados en la repetición porque sin ella la acción sería impracticable, aún sabiendo que la razón no certifica esa confianza. El impacto fue inmediato. Kant declaró que Hume lo despertó de su sueño dogmático y reconfiguró el proyecto crítico para explicar cómo son posibles las ciencias si la necesidad no se percibe. Mill intentó ordenar la inducción con reglas más estrictas, sin resolver el núcleo del problema. Popper aceptó el límite humiano y propuso el falsacionismo. La ciencia progresa descartando hipótesis que fallan, no demostrando leyes de una vez para siempre. La propia física cuántica añadió nuevos desafíos a la causalidad clásica, y en inteligencia artificial se hace visible la lección. Los modelos aprenden de datos pasados y aciertan mientras el contexto permanece estable. Cuando cambia, los patrones fallan. Hume sitúa así a la razón frente a un borde, el abismo del hábito. La ciencia y la vida avanzan sobre regularidades que funcionan, no sobre certezas absolutas. Lejos del nihilismo, esa constatación sugiere una humildad práctica. Confiar mientras funciona, revisar cuando la experiencia obligue y recordar que bajo nuestras creencias no hay necesidad visible, sino costumbre. Ese filo alcanza también a la identidad. Si la causalidad descansa en el hábito, el yo aparece como continuidad de percepciones enlazadas por memoria y asociación, un haz en movimiento. Hume se atrevió a dinamitar una de las creencias más profundas de la filosofía, la existencia de un yo permanente. Al mirar hacia adentro no aparece un núcleo estable, sino un flujo de percepciones, pensamientos y emociones que se suceden sin sostén fijo. En el Tratado de la Naturaleza Humana lo dijo con claridad:
Nunca puedo sorprenderme a mí mismo sin una percepción, y nunca puedo observar nada más que la percepción. Lo que llamamos yo es un haz, o racimo, de percepciones enlazadas por memoria e imaginación. Como un haz de luz, no es una pieza sólida, sino la suma de múltiples rayos. Nuestra identidad resulta de emociones y recuerdos que se agregan y cambian. Este planteamiento invertía siglos de tradición. Aristóteles había concebido el alma como forma del cuerpo. Descartes había asentado el cogito, pienso, luego existo, como certeza absoluta. Hume desnudó la conciencia. Bajo las percepciones no hay una sustancia simple e idéntica a sí misma, sino una sucesión incesante de fenómenos mentales. La psicología clínica ofrece otra mirada. En los trastornos disociativos, una misma persona puede mostrar rasgos y recuerdos que no encajan bien entre sí, como si interpretara varios papeles en un mismo escenario. La vida digital lo amplifica. Un mismo individuo maneja perfiles distintos, trabajo, redes, intimidad. Cada entorno activa recuerdos y gestos diferentes. Lo que vemos es un conjunto de versiones de uno mismo, unidas sobre todo por el nombre, el avatar y la historia personal que vamos construyendo. Si el yo es un flujo, su continuidad no depende de una sustancia, sino de los lazos que hacemos entre momentos, parecido entre estados, cercanía en el tiempo y causas que la memoria va contando. Para Hume, la identidad personal es una herramienta útil. La imaginación reúne recuerdos y emociones como si fueran de un mismo sujeto. El barco de Teseo lo ilustra. Aunque cambies todas las piezas, lo sigues llamando el mismo barco porque el relato y la memoria lo sostienen. Este escepticismo no invalida la ética ni el derecho. La responsabilidad funciona con reglas prácticas, memoria suficiente, rasgos bastante estables y una biografía que los demás reconocen. No hace falta una sustancia metafísica, bastan los vínculos psicológicos y narrativos. Esta visión conecta además con tradiciones no occidentales. El budismo formula la doctrina de la anatta, ausencia de un yo permanente. La mente aparece como una corriente de sensaciones y pensamientos sin entidad duradera. Hume no conoció estas ideas, pero el paralelismo resulta llamativo. En última instancia, la teoría del haz no destruye la noción de identidad, muestra su condición construida. El yo se revela como una forma que el flujo mantiene, mientras la memoria, la imaginación y la vida social la sostienen. En un mundo donde la identidad se negocia a la vez en la biología, en la psicología y en lo digital, la intuición de Hume conserva una actualidad inesperada. Con este telón de fondo, Hume da paso a la ética. Si el yo es un haz en movimiento y la razón no es soberana, hay que mirar los sentimientos que nos gobiernan. La filosofía moral de Hume supone un giro decisivo. Frente a la tradición que hacía de la razón el fundamento de la moral, Hume argumentaba que la razón es, y solo puede ser, esclava de las pasiones. Quien pone los fines son los deseos y afectos. La razón afina los medios. De ahí se sigue una tesis simple y poderosa. Las decisiones morales nacen de emociones compartidas. Se ayuda al que sufre no por un silogismo, sino por simpatía, lo que hoy llamaríamos empatía. La aprobación y la desaprobación moral brota de cómo sentimos a los otros, no de imperativos abstractos. La investigación sobre los principios de la moral, en 1751, concreta este marco. Consideramos virtuoso lo que es útil o agradable para uno mismo y para los demás. Hume distingue entre virtudes naturales, como la generosidad o la compasión, y virtudes artificiales, como la justicia,
que dependen de reglas e instituciones. La justicia, por ejemplo, no surge de una esencia eterna, sino de convenciones que estabilizan la cooperación cuando hay escasez y tentaciones de aprovecharse. Son reglas que educan las pasiones y hacen posible la vida en común. Este enfoque contrasta con el racionalismo moral que culminará en Kant. Allí la clave es el deber y la validez universal de la ley práctica. Aquí, el punto de apoyo es el sentimiento compartido y la utilidad social. La razón analiza y compara. El impulso moral nace de las pasiones. Hume no idealiza las pasiones. Sabe que también existen el odio, el miedo o el resentimiento. Por eso habla de gobierno de las pasiones, no reprimirlas sin más, sino orientarlas mediante costumbres, educación y reglas públicas que premian la benevolencia y desincentivan la agresión. Las instituciones morales, promesas, propiedad, justicia, actúan como tecnologías sociales que canalizan los afectos hacia la cooperación. Su ética deja, además, una advertencia metodológica. No se puede pasar sin más del es al debe. Los hechos describen, las normas valoran. Entre ambos hay un salto que se salva, en Hume, por el sentimiento moral y por la utilidad que la comunidad reconoce. En conjunto, su propuesta sitúa el sentir en el origen de lo humano. La razón ordena, pero son las pasiones las que nos mueven, nos conectan y sostienen la vida moral. Gobernarlas, no negarlas, es el arte práctico que mantiene unidas a las sociedades. Con esta base, Hume mira ahora a la religión y a los milagros y les aplica el mismo criterio: experiencia y pruebas. El escepticismo de Hume no se detuvo en la ciencia ni en la moral. Alcanzó también la religión, un terreno sensible en la Europa del siglo XVIII. Cuestionar sus fundamentos podía costar caro. Aún así, Hume lo hizo con una mezcla de prudencia y lucidez que lo convirtió en uno de los críticos más influyentes de la modernidad. En la investigación sobre el entendimiento humano, en 1748, en la sección sobre los milagros, estableció una regla sencilla y exigente. Un milagro es una transgresión de una ley de la naturaleza. Las leyes naturales se apoyan en una experiencia uniforme y masiva. Los testimonios humanos, en cambio, son falibles. Pueden exagerar, confundir o arrastrarse por el entusiasmo y la credulidad. Por eso, solo sería razonable aceptar un milagro cuando la falsedad del testimonio fuese todavía menos verosímil que la transgresión de esa ley natural. En la práctica, casi siempre pesa más la hipótesis del error humano que la del prodigio. Con este criterio, los relatos de apariciones y curaciones súbitas, tan comunes en su tiempo, dejan de ser pruebas concluyentes. Hume añadió un punto incómodo. Religiones rivales también apelan a milagros. Si se aceptan los de una tradición, habría que aceptar los de las demás. La contradicción entre testimonios debilita su valor como fundamento universal de la fe. Su crítica no se limitó a los prodigios. En los diálogos sobre la religión natural, publicados póstumamente en 1779, examinó el argumento del diseño, del orden del mundo a un diseñador inteligente. Juzgaba que la analogía era débil. Un reloj remite a un relojero porque es artefacto humano. El universo no es un reloj. Además, el mundo contiene imperfecciones. Si todo es diseño, ese diseño no apunta necesariamente a un Dios único y perfecto. Podría sugerir múltiples artesanos, un aprendiz o causas que desconocemos. El salto desde orden a divinidad perfecta no queda justificado. Nada de esto convierte a Hume en un ateo militante. Se trata de un escepticismo prudente. La religión puede consolar, pero sus pruebas racionales resultan insuficientes. La fe,
si se mantiene, ha de reconocerse como fe, no como conocimiento. Otros ilustrados recorrieron caminos paralelos pero distintos. Voltaire defendió un deísmo irónico y crítico con la superstición. Spinoza identificó a Dios con la naturaleza. Hume ocupó otra posición, un escepticismo radical sobre las pruebas disponibles. No afirmó poder demostrar ni la existencia ni la inexistencia de Dios. Sostuvo, más bien, que los argumentos tradicionales son débiles. Hoy su criterio sigue presente en los debates entre ciencia y religión. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia robusta, y la carga de la prueba recae en quien sostiene lo improbable. Más allá de la religión, su método enseña a examinar testimonios con proporción y a desconfiar del sensacionalismo. En tiempos de bulos virales y teorías conspirativas, la advertencia humiana conserva toda su fuerza. Antes de asentir, sopesar la evidencia. Antes de creer, medir la probabilidad. Se suele imaginar al filósofo como un solitario entre libros, pero Hume fue lo contrario. Quienes lo trataron lo recuerdan sociable, afable y con un humor constante. Su escepticismo no lo volvió huraño. Le gustaba la conversación, el juego y la amistad. Su círculo reunió algunas de las mentes más brillantes de su tiempo. La amistad con Adam Smith fue la más célebre. Compartían intereses y un escepticismo prudente ante las certezas absolutas. Smith dejó un testimonio conmovedor de los últimos días de Hume. Serenidad, buen humor y dignidad, como si su filosofía se hubiera convertido en carácter. No todo fue idílico. La relación con Jean-Jacques Rousseau acabó en escándalo público. Hume lo acogió y lo apoyó. Rousseau, dominado por la sospecha, lo acusó de traición. Europa entera siguió la polémica. Hume quedó dolido, pero su imagen salió reforzada, un hombre ecuánime frente a un genio turbulento. En París, D'Alembert, Diderot y los enciclopedistas lo recibían con respeto y afecto. Su tono jovial y su ironía amable lo hicieron un invitado querido. No imponía dogmas. Sabía discutir con calma y reír sin perder profundidad. En Edimburgo frecuentó círculos de debate de la Ilustración escocesa, como el Poker Club, donde se mezclaban ideas políticas, discusiones económicas y chanzas sobre cartas o vinos. Hume disfrutaba de esos espacios de sociabilidad intelectual, donde la filosofía se cruzaba con el entretenimiento. Su herencia intelectual no es solo bibliográfica. Dejó un estilo de vida filosófico, escepticismo sin cinismo, claridad sin aspereza, gusto por la amistad y el humor. No fue un asceta ni un profeta del fin, fue alguien que sostuvo dudas profundas sin perder calidez humana. Incluso sus adversarios intelectuales reconocieron su talla. Kant admitió que la lectura de Hume lo despertó de su sueño dogmático. En Francia, Voltaire y otros ilustrados valoraron su capacidad para desmontar prejuicios sin agresividad. En conjunto, Hume muestra que la filosofía no vive solo en los tratados. Su vida equilibró escepticismo intelectual y disfrute humano. Supo conservar amistades, protagonizar polémicas sin rencor, reír, jugar y conversar, mientras ponía en cuestión los cimientos del conocimiento y de la moral. Esa mezcla de profundidad y ligereza lo vuelve cercano y memorable. Pensar bien no es apartarse del mundo, sino participar en él con espíritu crítico y buen humor. David Hume murió en 1776 convencido de que su filosofía había sido malinterpretada y poco valorada. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. Su influencia se extendió mucho más allá de la Escocia ilustrada y sigue viva en debates contemporáneos sobre conocimiento, moral y sociedad.
Una prueba clara de esa vigencia es la llamada ley de Hume, o distinción entre el es y el debe. No se puede deducir directamente qué debemos hacer a partir de cómo son las cosas. De que muchas personas mienten, no se sigue que esté bien mentir. Y de que fumar causa cáncer, solo obtenemos una norma si añadimos un valor como proteger la salud. Esta separación nos obliga a explicitar los valores cuando pasamos de datos a reglas. Por eso es central en 3 ámbitos, en metaética, porque pregunta qué justifica nuestros juicios morales, en bioética, porque será la evidencia clínica de la decisión sobre qué conviene hacer, y en teoría del derecho, porque distingue la validez de una norma de su corrección moral. Así, el legado de Hume sigue ordenando cómo pensamos y decidimos en la vida pública. A ese punto se añade una segunda lección de Hume, el problema de la inducción. La experiencia nos da costumbres de anticipación. Al ver que algo se repite, creemos que seguirá. Pero esa creencia no es ley de la naturaleza. Es una tendencia mental a extender el pasado. La inteligencia artificial vive de ese hábito. Aprende de datos de ayer para apostar por el mañana. Funciona cuando el mundo se parece a sus datos. Si todos los días laborables hay atascos a partir de las 8 hasta las 10 de la mañana, el modelo predecirá atascos en ese rango horario. El problema es que falla cuando cambian las reglas. Si hay una huelga de autobuses, el modelo de tráfico se equivocará, ya que podrán haber atascos durante todo el día y no solo en un rango horario concreto, como suele pasar. Por eso, humeanamente, conviene dudar un poco, probar con datos nuevos, medir la incertidumbre y buscar señales que resisten los cambios. En conjunto, el legado de Hume no es el de un sistema cerrado de respuestas definitivas. Es, sobre todo, una actitud. Una actitud que combina escepticismo con curiosidad. Dudar de manera inteligente, hacer buenas preguntas y pedir buenas razones. Y al mismo tiempo, confiar en la experiencia como guía principal. También combina humildad con ambición intelectual. Humildad para reconocer que nuestro conocimiento es falible y ambición para mejorarlo una y otra vez, corrigiendo errores y afinando nuestras conclusiones. Por eso, Hume sigue siendo útil hoy. Nos enseña a no confundir correlación con causa cuando analizamos datos o escuchamos noticias, a separar los hechos de los valores cuando debatimos sobre moral, y a evaluar con cuidado los testimonios extraordinarios pidiendo evidencias acordes a lo que se afirma. No se trata de negar todo, sino de examinar mejor, observar, comparar y solo entonces afirmar. Más de 2 siglos después, Hume funciona como una brújula intelectual. No promete certezas eternas, pero nos ayuda a movernos con dudas razonables. Nos invita a valorar la experiencia compartida, a revisar nuestras creencias cuando aparecen mejores argumentos o mejores datos y a recordar que toda convicción, por fuerte que sea, es provisional. Ese es, quizá, su mayor legado. Entender que la verdadera sabiduría no consiste en poseer la verdad de una vez para siempre, sino en aprender a convivir con la incertidumbre y mejorar nuestro juicio paso a paso. En una época de algoritmos, predicciones y fake news, su advertencia resulta más actual que nunca. La repetición puede hacernos creer lo falso. La costumbre puede confundirse con certeza. Solo un espíritu crítico, dispuesto a examinar los testimonios y a cuestionar las evidencias, puede protegernos de la manipulación. En definitiva, Hume nos recuerda que dudar no es una debilidad, sino una forma de libertad. Aceptar la fragilidad de nuestras convicciones nos hace más tolerantes, más prudentes y, sobre todo,
más conscientes de que el conocimiento humano es una obra siempre en construcción.